Vamos con tus palmas arriba. Y usted sabe que el altar está abierto para el que quiera venir a alabar al Señor. Si David tocaba el arpa y a Saúl lo liberaba, yo voy a cantar y algo tiene que pasar. Si David cantaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, yo también voy a danzar, yo también voy a danzar. Yo canto y danzo, danzo como David. Vamos bien, milagros van a ocurrir, los estoy viendo venir. Hosana al Rey de Reyes, el que pronto viene, él murió y resucitó. Hosana al Rey de Reyes, el que pronto viene, él murió y resucitó. Al enemigo derrotó, él vive, él viene. Danzamos, danzando. Aleluya. Si David tocaba el arpa, yo Saúl lo liberaba, yo voy a cantar. Vamos, dile. Y algo tiene que pasar. Si David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, yo también voy a danzar. Yo también voy a danzar. Yo canto y danzo, danzo como David. Milagros van a ocurrir, los estoy viendo venir. Hosana al Rey de Reyes, el que pronto viene, él murió y resucitó. Hosana al Rey de Reyes, el que pronto viene, él murió y resucitó. Al enemigo derrotó, él vive, él viene. Alguien aquí puede danzar. Danzamos, danzamos, como dijo David, y aún me haré más que delante de ti. No me importa que me vean, yo te amo. Algo va a pasar sobrenatural, milagros acontecerán, amén. Algo va a pasar sobrenatural, milagros acontecerán. Vamos, profetícelo. El enfermo se va a sanar, amén. El cautivo tendrá libertad, y lo que estaba muerto tiene que resucitar. El enfermo se va a sanar, el cautivo tendrá libertad, y lo que estaba muerto tiene que resucitar. Vamos, tiene que resucitar. Profetícelo. Tiene que Entramos. resucitar. Tiene que resucitar. Tiene que resucitar. Vamos, iglesia. Danzamos. Danzamos. Dicen amén. ¿Y cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Dale otro fuerte aplauso al Señor.
Vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 46. La historia que hoy vamos a ver es tremenda. Hoy estábamos orando en la madrugada. El Señor me levantó muy temprano. Yo quería seguir durmiendo, pero ya sabe cómo es a veces el Señor. Te despierta temprano y ya no puedes seguir durmiendo, aunque quieras seguir durmiendo. Y fue claro el Señor con el mensaje de hoy. Yo quería predicar otra cosa, pero en la mañana me dijo: no quiero que hables de esto. Diga conmigo: provocando la respuesta del cielo. Otra vez, provocando la respuesta del cielo. Yo creo que muchos de nosotros estamos en situaciones donde necesitamos una respuesta de Dios urgente. Muchos de nosotros necesitamos en algún área de nuestra vida, puede ser en las finanzas, en tu salud, en tu matrimonio, en tu trabajo. No sé cuál sea el área de tu vida donde tú necesitas una intervención de Dios, pero yo quiero decirte de que Dios quiere intervenir en esa área de tu vida. ¿Cuántos creen eso? Nuestro Dios es un Dios que está pendiente de sus hijos y Él tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de ti, Dios tiene cuidado de mí, y Dios quiere intervenir en nuestra vida. Dios no quiere solamente observar lo que nos pasa, sino quiere intervenir en nuestra vida. Y muchas veces, a veces no nos acercamos a Dios porque pensamos que Dios lo tiene que hacer y ya. Y a veces no va a suceder así. A veces tú y yo tenemos que provocar que Dios haga algo. Lo voy a repetir una vez más. A veces tenemos que provocar que Dios haga algo. ¿Recuerdas de la mujer que tenía el flujo de sangre? Esta mujer Jesús no la fue a buscar, Jesús no la fue a ver. Esta mujer solamente había escuchado de muchas otras personas que Jesús hacía milagros. Esta mujer estaba socialmente, era repudiada. Las mujeres que tenían este tipo de enfermedad, que tenían este sangrado, eran consideradas mujeres inmundas. Una mujer inmunda, si se sentaba en una silla, la silla quedaba inmunda. Y si venía otro y se sentaba en la silla que anteriormente esta mujer había ocupado, esa persona que se sentó luego quedaba inmundo también. Si esta persona se relacionaba con alguien, la persona que tenía contacto con esta mujer también era considerada inmunda. Usted imagínese lo que había en la cabeza de esta mujer. Por 12 años había hecho de todo, y había ido con el doctor Simi, no pudo el doctor Simi, había ido a Clínica Campeche, no la podía, había ido a todas partes, había gastado todo su dinero, porque ella no solamente estaba enfrentando un problema físico, sino estaba enfrentando la soledad que este problema físico le traía. No podía abrazar a sus hijos porque iban a quedar inmundos. Probablemente tenía un marido al cual no podía abrazar tampoco porque su marido iba a quedar inmundo. Imagínense cómo era la vida de esta mujer. O sea, no puedo acercarme a alguien porque ella pensaba, cuando alguien tenía una condición de este tipo, era muy común que todos pensaran: es una mujer pecadora. Y ella está así por el pecado que cometió. Porque era muy normal que cuando una persona tenía una condición física como esta, significaba que había pecado. Por eso cuando Jesús caminaba con los discípulos y vieron a un ciego de nacimiento, ¿qué preguntaron? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque era muy común pensar que Dios había castigado a alguien con parálisis, con ceguera, con este tipo de cosas. Entonces esta mujer escucha que Jesús pasa por allá y ella dice: no puede ser, este es mi momento, esta es mi oportunidad. Y ella no se esperó sentadita, ella dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sanada. Y yo me imagino 12 años ya con ese flujo de sangre, la mujer debilitada, la mujer ya sin fuerzas, sin ánimo. Una y otra vez los médicos le decían: ya no hay nada que hacer, así te vas a quedar. Pero tuvo un momento en el que dijo: esta es mi oportunidad. Y dice la palabra, se abrió paso entre la gente, se abrió paso entre la multitud y logró agarrar el borde del manto del maestro. Y en ese mismo momento, entre toda la multitud, Jesús hace así
alguien me tocó. Jesús no oró por ella. Jesús no puso las manos en ella. Jesús no hizo nada. Pero esta mujer le sacó un milagro a Jesús. Y luego me fascina la respuesta de Jesús, que le dice: oh mujer, tu fe te ha salvado. Muchos de nosotros decimos que tenemos fe y creemos en que Dios va a resolver mi problema, pero no estás provocando a Dios. Tenemos un problema de años. Yo quiero decirte que no es la voluntad de Dios la enfermedad. No es la voluntad de Dios que constantemente haya escasez en mi casa. Yo creo que eventualmente pasaremos por momentos así. Creo que eventualmente habrá aflicción en nuestra vida, pero creo que la constante en mi vida sea esa. Porque para esto ha aparecido el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Y para esto he venido, dijo Jesús, para darles vida y vida en abundancia. Vamos a pasar aflicción, pero esa no va a ser la constante. La constante va a ser que Dios me va a dar la victoria de todas mis aflicciones. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Jehová le librará. Y a veces nuestra fe es una fe muerta, es una fe pasiva, es una fe que observa nada más, pero no hace nada. Esta mujer no se esperó. Esa mujer dijo: este es mi momento, esta es mi oportunidad. Yo no voy a dejar que Él se vaya sin que yo toque el borde de su manto. Y en ese momento fue sanada. Dile que está a tu lado: muévete y provoca que Dios responda. Marcos capítulo 10 versículo 46 dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, músicos, ayúdenme todos por favor, todos de una vez súbanse, los músicos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, en la menor por favor, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Diga conmigo: que recobre. Una vez más: que recobre la vista. 52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a Jesús? ¡Wow! ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! Yo no sé, pero yo creo que Jesús sigue haciendo milagros de este tipo hoy 2026. ¿Cuántos creen eso? Yo creo que Jesús sigue sanando a ciegos. Ciegos espirituales no, sigue sanando ciegos, yo lo creo. Sigue levantando paralíticos, sigue resucitando muertos. Mi Dios es el mismo, Él no cambia. Jesús es el mismo de ayer, el mismo hoy y por siempre. Jesús no cambia. Yo no sé cuál sea la situación que tiene, pero si el Espíritu Santo puso esta palabra, tengo que decirte que el día de hoy puede cambiar tu situación. Mañana, en un instante, Él puede cambiar tu situación. Él no necesita pasar tiempo. Yo sé que Dios puede usar los procesos, yo sé que Dios puede hacerlo, pero como cantábamos hace rato, en un de repente,
En un de repente todo puede cambiar. En un instante Dios puede hacerlo. Lo único que tú necesitas y que yo necesito es una palabra de Dios, una palabra del cielo, porque por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Y por una palabra de Dios, si Dios envía la palabra a tu situación, esa situación va a cambiar, porque Él tiene la autoridad para hacerla cambiar. Si Él puede hacer huir la muerte con su sola presencia, Él puede cambiar tu situación con una sola palabra. En Samaria había un hambre terrible, aguda. Las mujeres se comían a sus hijos. Y entonces el profeta dice: a esta hora mañana los precios se van a estabilizar. A esta hora todos van a tener para comer. ¿Y cómo? Y había un noble en la puerta que oyó al profeta. Eso no lo creo. ¿Será que Dios lo puede hacer? ¿Será que Dios pueda cambiar la situación de la noche a la mañana? Una situación que lleva semanas, una situación que lleva meses, una situación que lleva años. ¿Será que Dios puede hacerlo? Y el profeta le dice: va a suceder, pero no comerás de ello. Sino que, y después ese brother que dijo que no se podía, todos les pasaron encima y se murió. Y Dios había cambiado la situación. Al día siguiente, como dijo el profeta, la situación cambió y todos tenían para comer en abundancia. Creo que vine a la iglesia incorrecta hoy. Pero lo que tú estás pasando, tu situación puede cambiar así. Solo necesitas una palabra de Dios. Dile que está a tu lado: una palabra. No necesitas más. Solo una orden. Tan solo una orden de Dios puede cambiarte para siempre la vida. Porque yo no te estoy hablando de la Virgen de Guadalupe. Yo no estoy hablando de la Virgen del Codo, ni de la Virgen de Satanudos. Yo te estoy hablando del Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra. Que Él dijo: hágase la luz, sea la luz. Y fue hecha la luz. Una orden. Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Pero ¿por qué Dios no lo hace? Porque a veces nuestra fe es una fe pasiva. Nuestra fe está muerta a veces. Estamos dormidos. Y a veces estamos tan acostumbrados a nuestra circunstancia, situación, que ya nos acomodamos a ella. Ay, hermano, ore por mi enfermedad. Con razón la tienes, porque es tu enfermedad. Es tuya. Ore por mi problema. Yo creo que vamos a pasar tiempos de enfermedad. Eventualmente vamos a pasar tiempos de escasez. Vamos a tener aflicción. Pero repito, no es el plan de Dios que eso sea una constante en nuestra vida. Yo no me puedo resignar a una situación que no va conforme a lo que Jesús me promete en su palabra. Esa mujer del principio de la que yo te hablaba, qué curioso que era justo en donde ella alcanzó el borde de su manto, es donde estaban las promesas de la ley, las promesas de los profetas, las promesas que Dios había hecho a través de los profetas. Estaban ahí representadas en esos nuditos de los vestidos de Jesús. Ella tan solo estiró su fe tantito y en ese momento fue sanada. Dile que está a tu lado: tu fe no puede ser una fe pasiva. Tienes que moverte. No puedo decir que tengo fe
Si yo no me muevo, tengo que moverme. Todas las personas que recibieron un milagro de Jesús, cuyo milagro están escritos en los evangelios, fueron gente violenta y decidida a recibir ese milagro. Los amigos del paralítico llegaron y estaba lleno el lugar. No dijeron, vámonos para la próxima que no esté tan lleno. No. Y dijeron, esta es la oportunidad, es hoy, no sé cómo le hacemos. Pues el techo, y abrimos el techo, lo abrieron y bajaron al paralítico. La mujer sirofenicia, que su hija estaba endemoniada. Mi hija endemoniada, ni siquiera era creyente, ni siquiera era del pacto, pero daba voces: Jesús, hijo de David, también ten misericordia de mí. Eran gente decidida. No me voy hasta que Jesús haga algo con mi situación. Muchos de nosotros hemos sido pasivos, creyéndole al diablo que esa situación que tienes por años, esa es la voluntad de Dios. No, tienes que ver la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de tu situación? No es tu deseo, es el deseo de Dios. Por eso lo escribió ahí. No es que sea tu deseo, el mío, sino es el deseo de Dios que inspiró a los profetas para que ese deseo esté escrito aquí en la palabra. Entonces no es el tuyo, no es tu deseo solamente, sino que es el deseo de Dios. Amados, los pensamientos de Dios para con tu vida no son de catástrofe. No es que estés estresado todo el tiempo a ver cómo vas a pagar. No es de que a ver si me alcanza para el medicamento, a ver si me alcanza para la renta. Y constantemente es así, constantemente es así. Yo no creo que esa sea la voluntad de Dios. Mis pensamientos son de bien, dice. Bartimeo estaba en una situación en la que él ya estaba harto de esa situación. ¿Quién era Bartimeo? Pero antes de pasar para esa parte, ¿por qué hay aflicción en el mundo? La Biblia dice que el reino de los cielos es paz, justicia y gozo. Pero muchos de nosotros hemos perdido la paz, hemos perdido el gozo. Muchos por causa del pecado que están cometiendo ahorita, que vinieron aún viniendo a la iglesia. Sí, porque hay cristianos que vienen a la iglesia y están cometiendo pecado. De muchas formas, de muchas maneras y ocultos. Hay líderes que también están cometiendo pecados y no se atreven a hablar con alguien porque son líderes. Como son líderes, entonces no pueden pecar, ¿verdad? ¿Sí o no? Todos podemos pecar. No importa que seas profeta, que seas evangelista, que seas querubín, pero mientras estés en este cuerpo vas a pecar. Pero hay quienes ya se acostumbraron a pecar. Por eso lo ves apagados, por eso lo ves todos fríos, cuando antes no eran así. Algo pasa ahí, algo ocurre ahí, no es normal. Y el pecado muchas veces causa una separación. Cuando Adán pecó, él se separó de Dios, murió espiritualmente. Por eso lo primero que hace el Espíritu de Dios cuando viene una vida es resucitarlo espiritualmente. La primera resurrección. Porque fue por donde entró el pecado. Por la desobediencia de un hombre entró el pecado y pasó a todos los hombres. Nacimos muertos espiritualmente, separados de Dios. Pero cuando venimos a Cristo y aún así pecamos, hay consecuencia también.
No creas que no hay consecuencia, sí hay. Y muchos de nosotros estamos viviendo la consecuencia de vivir así, de tener por cosa ligera el pecar. Pero yo tengo una noticia para ti. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo nos habíamos perdido, y si Él nos tuvo que buscar, Él vino para eso, para buscarte y para salvarte, porque tú y yo nos habíamos perdido. Y Él no te va a perder otra vez. Y por eso te está hablando esta mañana, y nos está hablando a todos nosotros esta mañana, porque Él no te va a perder otra vez. ¿Quién era Bartimeo? Vamos a estudiar un poquito quién era Bartimeo. Bartimeo se compone de dos palabras: Timeo y Bar. Diga conmigo: Timeo, para los que les gusta apuntar, y Bar. Timeo significa honorable. ¿Cómo? ¿Qué significa Timeo? Honorable. Y Bar significa hijo. Entonces, ¿qué significa Bartimeo? Hijo honorable, o hijo de alguien honorable. Es decir, que Bartimeo no era ciego de nacimiento. O sea, Bartimeo, tú y yo lo vemos como un ¿cómo se dice? Mendigos otros que no vinieron hoy. Pero esa no era la situación de Bartimeo. Con esa no nació. Él no nació ciego, no nació siendo mendigo. Él era hijo de un honorable, de un noble. ¿Recuerdas que dijo que yo recobre la vista? ¿Qué significa eso? Que no era ciego, se volvió ciego. Y como era muy asentado en esa cultura, que si alguien adquiría una situación en su vida de parálisis, de enfermedad constante, de ceguera espiritual, como la de Bartimeo, era muy común que la gente te tachara de pecador. Y es muy probable que el papá de Bartimeo, como era honorable, pues lo sacó de su casa tal vez. No tenía papá, aunque sí tenía, pero era como si no tuviera padre. Vivía como un mendigo. Porque es lo que hace la religión. La religión nos aparta de Dios, nos aparta de aquel que sí puede hacer algo en nuestra vida. Bartimeo no era la situación de nacimiento de Bartimeo, no era el lugar donde Dios le puso. Dios no le puso al lado del camino a pedir limosna. Dios lo puso en una familia. Pero es muy probable que el pecado lo haya puesto al lado del camino y no en el camino. Porque es curioso que cuando recobra la vista, dice la escritura, y le seguía por el camino ahora. Ya no estaba al lado del camino, sino que volvió a lo original, al camino. Cuando la Biblia habla de junto al camino, habla de alguien que está cerca del reino, pero no se ha decidido a entrar al reino. Y hay muchos de los que están aquí que están cerca del reino, pero no estás en el reino. Y hoy es el día en el que Dios te está llamando a decirte: es tiempo de que dejes el pecado y que entres al camino, porque Dios te va a dar una visión del reino de los cielos. Porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero si hoy estás aquí, Dios te trajo para meterte al camino, al propósito. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces era muy probable que Bartimeo esté así por causa del pecado. Él no nació ciego.
¿A qué estás diciendo, hermano? Entonces, ¿el pecado me puede traer consecuencias así? Ahí es donde voy yo. Yo quiero que preste mucha atención a lo que voy a decir, porque si usted no presta atención, se puede equivocar. ¿Puede el pecado traerme consecuencias? ¿Puede el pecado traerme enfermedad? ¿Puede el pecado traerme miseria siendo cristiano? ¿Puede el pecado traerme una consecuencia incluso de muerte? Vamos a ver qué dice la Biblia. Pero antes de leerlo, quiero decir que no todo sufrimiento viene por causa del pecado. Lo voy a repetir. Presta atención, no se vaya. No todo, diga conmigo, no todo sufrimiento y aflicción viene por causa del pecado. Otra vez, no todo sufrimiento y aflicción vienen como consecuencia del pecado. Porque hay hombres santos que tuvieron aflicción, tuvieron persecución. El mismo Jesús fue crucificado siendo el santo de santos. Sino que por estar en este mundo, el solo hecho de estar en este mundo es una creación caída y enferma y desordenada, y el solo hecho de habitar aquí, voy a tener aflicción. Aunque yo sea un hombre santo, aunque soy un hombre que, o eres una mujer con el temor de Dios, tendremos aflicción. Por lo tanto, no toda aflicción es causa de pecado, es por causa del pecado. Pero el pecado sí tiene consecuencias. Si soy una persona que piensa que es ligera cosa pecar, mentir, robar, fornicar, ver pornografía, lo que se te ocurra, piensas que no va a haber una consecuencia, sí la va a haber. Vamos a ver unos versículos, por favor. Voy a tratar de no moverme tanto. La otra vez uno de las cámaras me dice: usted es el más difícil. ¿Cómo se mueve? Me dice el de las cámaras. Y a cada rato cambia de versículo. Cuando usted predica, no da dolor de cabeza allá arriba. Dice: voy a intentar estar quieto. Juan 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. ¿Qué más dice? No peques más. ¿Qué otra cosa dice? ¿Para que qué? ¿Qué dice? No peques más. ¿Para qué? Para que no te venga una cosa. Significa que el pecado trae consecuencias, y te puede venir una cosa más peor. Lucas 11:24, desde el 26. Entonces va y toma otros 7 espíritus inmundos peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser una persona que persiste en pecar y en no cuidar su vida espiritual. El postrer estado viene a ser, o sea, el pecado si tiene consecuencia. De una persona que ha sido liberada, una persona que ha recibido al Espíritu Santo incluso, y se descuida en su vida, o sea, hay consecuencias. Ten cuidado. Lucas 12:47, solamente el pedacito. Y fue grande su ruina. El hombre que oye mi palabra y no la hace es como el hombre que edifica sobre la arena, y vienen vientos, tempestades, lluvias, y todo se desmorona. Y eso que él estaba construyendo en pecado, porque nunca obedeció la palabra, viene a ser grande su ruina. Primera de Timoteo 5:24. Lea con atención,
los pecados de algunos hombres. 1 Timoteo 5:24, léalo por favor. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. 25, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer, ¿cómo? Ocultas. Es decir, en algunos pecan y enseguida viene la consecuencia del pecado. En algunos tarda un poquito más. Es lo que está diciendo este versículo. Hay quienes pecan y ¡pum!, enseguida, como Adán pecó, y enseguida ¡pum!, les fueron abiertos los ojos y vieron que estaban desnudos y murieron espiritualmente porque tuvo temor. Y en algunos otros tarda un poquito más. ¿Te acuerdas de David cuando pecó contra Betsabé? Con Betsabé, mejor dicho, no contra. Tardó hasta que nació su hijo, y la consecuencia fue que su hijo, que nació de esa relación, murió. Pero es del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay un montón de ejemplos donde personas pecan y hay una consecuencia. ¿Te acuerdas de Ananías y Zafira? ¿Cómo te atreves a mentirle al Espíritu Santo? Y en ese mismo instante ¡puf!, cayó. Hermanos, el pecado es algo serio. Trae consecuencias. Y puede ser que por la misericordia de Dios hoy no veas la consecuencia, pero si persistes en pecar después de haber oído esto, que el temor de Dios esté en nuestro corazón. Oro para que el temor de Dios venga a nuestro corazón. Ahora, si ya nos arrepentimos y si hemos abandonado el pecado, recuerda esto: si tú y yo ya nos arrepentimos y hemos abandonado el pecado, recuerda que el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús, y que por su llaga hemos sido curados. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Jesús por eso? Pero dile que está a tu lado: pero ya no peques más, para que no te venga algo peor. Bartimeo había perdido la vista, había perdido su dignidad, su honor, lo había perdido prácticamente todo. ¿Y por qué puedo decir que Bartimeo había pecado? Porque su oración fue esta: ten misericordia de mí. Él sabía que su situación era por su pecado. No sé qué pecado había hecho, pero sí, él reconocía que su situación en ese momento era por causa de su pecado. Puede ser que tú estás aquí hoy en la iglesia, bien peinaditos aquí, bien perfumaditos, olemos rico, pero si ¡pum!, se nos abrieran los ojos espirituales, uy, como zombies. No puede ser que alguien que tenga el gozo de la salvación no alabe a Dios. Algo no está bien. No puedo concebirlo. Yo no puedo concebir que alguien que sabe que ha recibido el perdón de sus pecados, que alguien que tiene a Cristo en su vida, que tiene una relación con Dios, no adore a Dios. Algo no está bien. Es que así soy. No es cierto. Estás separado.
No hay una comunión constante. Estás descuidado en tu vida espiritual. Más si eres alguien que antes lo hacía y hoy no lo hace. No, pero es que pues yo le soy fiel a mi esposa, pero el orgullo también es pecado. La altivez es pecado. El chisme es pecado. Y muchos nos reímos del chisme, pero para Dios, mira qué tan grave es el chisme y la murmuración. María y Aarón murmuraron contra su hermano Moisés. Y dice que le empezó a venir una lepra a María. Era inmunda y no la iban a abandonar ahí en el desierto. Tenían que esperarle hasta que se le quitara la lepra. Entonces se detuvo todo el campamento del viaje en el que estaba por María, por la chismosa de María. Diga conmigo, se detuvieron. Hay cosas en tu vida que están detenidas por el chisme. Ay, yo lo voy a repetir otra vez. Hay cosas en tu vida que están detenidas por chismoso y chismosa. Pero si es verdad lo que oí, ¿te consta? Pregúntale al que está a tu lado, velo a los ojos, velo así, míralo. Míralo. Pregúntale, ¿te consta? Porque somos re buenos para repetir lo que oímos, pero no nos consta. ¿Sabes cómo le llama eso a la Biblia? Chisme. Y el chisme es: ni los chismosos ni los mentirosos entrarán al reino de los cielos. Ponle la mano aquí derecha al que está a tu lado, dile, ponle la mano aquí: espíritu de Pati Chapoy, fuera. Nosotros tenemos nuestra categoría de pecados. Tenemos nuestra categoría de pecados. El adulterio es aquí el top. Luego, la fornicación, homosexualidad, lesbianismo. Y tenemos hasta el final mentira y chisme. ¿Cuál sigue? Usted lo entiende, que la mentira es el más grave, pero tampoco no hay pecado más grave que otro. Pecado es pecado. O sea, yo quiero que mires a Ananías y Zafira en un ambiente de santidad, un ambiente de milagros, un ambiente donde se levantaban los muertos, un ambiente donde la alabanza era sin instrumentos, pero ese lugar temblaba cuando oraban. Había un peso de la gloria de Dios impresionante en ese lugar y en ese tiempo. Y ellos van felices: sí, vamos a entregar la ofrenda. Y entregan una parte. Ahora hay que ser muy exactos aquí. No estaba mal que ellos se agarraron de la ofrenda, porque era su heredad. Ellos incluso pudieron no haber dado nada si ellos no quieren. El pecado fue decir: la vendimos y acá está el precio total de la heredad. Ese fue el pecado, fue mentir. Pero hay algo más atrás de eso. Era quererse ver bien, porque todos estaban trayendo y dijeron: nosotros no podemos quedar atrás, no nos podemos ver como pobres y miserables, hay que entrar a ese rollo.
y vendieron su heredad. Y para verse bien es todo, Pedro. No faltó ni un peso. Y Pedro, ¿no? ¿Por qué tentaste al Espíritu Santo al decir que diste todo cuando no es así? ¿Qué tan grave es eso? Para ti y para mí, para ti y para mí no es grave, pero para ellos les costó la vida. El juzgar a los demás, Jesús dio todo un capítulo. ¿Por qué miras la paja del ojo de tu hermano? He aquí tú tienes una viga en tu ojo. Con la vara con la que mides serás medido. ¡Ay! Esto a los líderes los tiene que entrar bien en la cabeza. No porque eres líder tienes el derecho de juzgar a alguien, aunque sea una oveja tuya. Cuidado, porque eso es un boomerang que vuelve. No, pues yo estoy bien, no me está pasando nada. Ahorita no está pasando nada, pero mira, te lo aseguro por el pescadito, si no te arrepientes, sí va a pasar. Porque de cierto os digo que todo hombre será juzgado de toda palabra ociosa que haya dicho. Está dura el evangelio, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos unas categorías que no están en la Biblia y creemos que por lo escandaloso es más grave el pecado. Y es una trampa. Porque no se trata de lo escandaloso, se trata del corazón arrepentido o del corazón no arrepentido y obstinado. No podemos, si nosotros seguimos consintiendo pecado en nuestra vida, que sea chicos, que sea grandes, no quiero hablar de ningún pecado en específico, porque como ya dije, todos los pecados son pecados. Y si seguimos consintiendo esas cosas en nuestra vida, hay una muerte espiritual. Y si todavía lo haces y ya dejaste de sentir ese redarguir de Dios, estás en un grave peligro. Ya tu conciencia está cauterizada. Y eso es terrible. Bartimeo sabía que su situación era por el pecado que había cometido, pero en algún momento él había escuchado o leído, cuando tenía vista, que el Mesías habría de traer paz y sanidad en sus alas. ¿Qué podía hacer Bartimeo con su ceguera? Yo sé que tú sabes cómo está tu vida, porque el hombre sabe, el espíritu del hombre conoce lo profundo del hombre, lo que hay en el hombre. Tú y yo sabemos, ahora que tenemos al Espíritu de verdad en nosotros, sabemos en qué área de nuestra vida andamos chuecos, andamos mal. Qué grande es la misericordia de Dios, que no estamos en los tiempos del libro de los Hechos, donde la presencia y la gloria de Dios era tan pesada, porque muchos de nosotros ya hubiéramos caído muertos. Dile al que está a tu lado: pero tu situación hoy puede cambiar. Dile otra vez: tu situación hoy puede cambiar. O tú puedes seguir viendo cómo Dios suple a otros, puedes seguir viendo cómo Dios sana a otros,
cómo Dios usa a otros, cómo Dios limpia, restaura y transforma a otros, o puedes acudir a aquel que te puede transformar a ti hoy. Pero ¿qué fue lo que hizo que Dios interviniera en la vida de Bartimeo? Porque estamos leyendo aquí a la vida de Bartimeo. ¿Qué fue lo que hizo que Jesús intervenga en la vida, en la situación de este hombre? Digo conmigo, el clamor. Ahora, si no has escuchado nada de lo que te he dicho, escucha esto y llévatelo en tu corazón. Si tú aprendes a clamar a Dios, no hay situación de la cual Dios no te pueda sacar. Una vez más, si tú aprendes a clamar a Dios, ¿y por qué digo aprendes? Porque muchos no sabemos clamar. Si tú aprendes a clamar a Dios, no hay situación de la cual Dios no te pueda sacar. Porque si hay algo que Dios no deja sin respuesta, es precisamente el clamor de un hijo suyo. Diga conmigo, clamor. ¿Qué no es clamar? ¿Qué sí es clamar? Pero antes de ver qué sí es clamar, ¿qué no es clamar? El clamor no es una oración pasiva. Di conmigo, una oración pasiva. El clamor es un grito desesperado desde lo más profundo de tu ser. No es una oración pasiva de Padre, si es tu voluntad, Señor, hazlo conmigo. No, 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 no. El clamor es algo que, y cuando tú ya no eres tú, no es tu carne, sino es tu espíritu que gime dentro de ti, y que dejas que ese ser espiritual salga en forma de un clamor diciendo: Dios, escúchame. Hay quienes dicen: ¿para qué orar así si Dios no está sordo? Es una exageración, es puro fanatismo eso. Ahorita te voy a enseñar por qué clamar es necesario. ¿Por qué clamar es necesario? Porque el clamor es ese grito que va acompañado de una fe inquebrantable, sabiendo que aquel que puede hacer algo en mi vida lo puede hacer ahora. Lo puede hacer hoy. Yo te voy a decir quién clama. ¿Sabes quién es el que clama de verdad? El que está verdaderamente desesperado. Solo el que está desesperado clama. ¿Cuántos han visto a un ahogado, a alguien que se está ahogando? Yo una vez me iba a ahogar. Es horrible. Allá en Chiapas me iba a ahogar, en las cascadas, en las albercas naturales. ¿Cómo se llama? Albercas naturales. Los miserables con los que fui habían trazado como una soga para que te agarres y no te lleve la corriente, pero los miserables estaban sobre la soga y no había soga. Y yo tranquilo dije: total, me agarro de la soga. Y cuando veo así la soga, y me entró una desesperación y empecé a nadar, y veo que no avanzo nada, y eso que soy como un tiburón nadando, más bien como un manatí, decir. En el espíritu discernirse pensamientos. Y me desesperé. Y ya no viendo que yo no avanzaba, viendo que yo no avanzaba para nada, empecé a
les empecé a decir: ¡suelten la soga! Pero como había un ruido del agua, todos empezaron a reír. Y yo: ¡suelten la soga! Te entra una, porque no sabes qué hacer. Empiezas a clamar. Gracias a Dios salí bien. Se me prendió el foco, bueno, por la gracia de Dios. Dije: me voy por abajo. Y vi la soga, no sé cómo la vi. Y por abajo, hasta que logré salir. Pero el clamor no es una oración pasiva. No puede ser una oración de lo dominguera. El clamor no es un si es tu voluntad. El clamor es: voy a hacer que Dios me oiga, porque voy a hacer que Dios me oiga si tan solo toco el borde de su manto. Y Bartimeo, imagínate a Bartimeo harto de pedir limosna. Él sabía, estoy seguro que él sabía, hijo de un honorable, sabía que era la vida, la buena vida. Y la recordaba. Pero ¿qué podría hacer? Era un ciego, no podía trabajar, alguien apartado de la sociedad, seguramente tachado de ser un pecador, y por eso estás así. Harto de eso, escucha que Jesús está pasando por ahí. Wow, wow. Y él piensa: es Él. Ya he escuchado que Él sana a los enfermos. Ya he escuchado que Él sana a los ciegos. He escuchado que escuché que multiplicó los panes. Escuché que multiplicó los peces. Escuché que en una boda convirtió el agua en vino. Y había escuchado y escuchado y escuchado. Y dijo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y él clamó. ¿Y qué crees que hizo Jesús? Nada. Y los que estaban con Jesús le dijeron: ¡shh! ¡Cállese! No estés molestando. Eres un exagerado. Si así es la voluntad de Dios, si está en su soberanía hacerlo, va a venir aquí y te va a sanar. ¿No lo crees? Si tú lo crees, quédate quietecito esperando que Dios sabe todas las cosas, sabe tu circunstancia. Y la Biblia dice: estad quietos y ver que soy Dios. No, Él no hizo eso. Él hizo así esos pensamientos. Y él volvió a gritar una segunda vez y más fuerte: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se paró. Dice la Biblia que Jesús se paró. Hizo así. Me imagino con una sonrisa así. Come on. Es que era el de The Chosen. Tráiganmelo, tráiganmelo, tráiganmelo. Y yo me imagino, dice que dejando su capa, ciego, dejando su capa, estropezaba, pero él iba a agarrar a Jesús ciego, porque había fe en ese hombre. Y una pregunta que Dios no le hace a cualquiera. Le hizo una pregunta a Jesús que no le hace a cualquier dominguero. ¿Qué quieres que yo haga por ti? Me acuerda a lo que Salomón hizo una vez. Dice que sacrificó 1000 holocaustos. ¿Sabes lo que estaba haciendo?
No es porque hagas 1000 holocaustos. Lo que había en el corazón de Salomón es: me tienes que oír, porque me tienes que oír. Y sacrificó 1000 holocaustos. Y se le aparece Jehová en la noche a Salomón y le dice las mismas palabras: ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿A qué clase de gente Jesús, Dios, le pregunta: ¿qué quieres, Clemente, que yo haga por ti? Porque te aseguro, Clemente, que si yo lo digo, si yo lo ordeno, si yo lo declaro sobre tu vida, Él va a pasar. Qué glorioso. Pero si tú sigues pensando que es la voluntad de Dios que yo haga, es mi cruz, sácate a bañar, vete con los de su para de sufrir. Pero mi Biblia dice que la oración del justo, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? O sea, si tu clamor, si mi clamor logran tocar a Dios, te lo aseguro, Dios va a responder. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. ¿Dónde dice eso la Biblia, hermano? Salmo 34, 17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Salmo 18, 6 dice: en mi angustia invoqué, clamé al Señor y mi clamor llegó delante de Él. Éxodo 3, 17: he oído, es Dios hablando, diciendo: he oído su clamor a causa de sus opresiones. Lucas 18, 7 dice: ¿y acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? Claman, no dice que hacen una oración dominguera, sino que claman a Él día y noche. Diga conmigo: clamor. Otra vez clamor. ¿Cuántos pueden dar un clamor? De un clamor a Dios. Un clamor. Con razón Dios no va a responder su oración. Si así de pasivo es. ¿Sabe cómo se llama eso? Vergüenza. Aquí vinimos, aquí no cabe la vergüenza. Si quieres que Dios responda algo, tú no puedes tener vergüenza. Es que yo así soy, hermano. Pues quédate así entonces. Si tú piensas que no es necesario, hasta Jesús clamó. Ayer vengo, me doy una vuelta a la iglesia juvenil para ver. A veces vengo a supervisar la alabanza. Y hay unos que están bien muertos. Perdón. Pero hay algunos que están en un tiempo así de que te metas con Dios y están. Jóvenes que has visto prendidos, Hay unos que están así, no todos, pero sí hay unos que sí están, pero Padre, a veces algunos de la alabanza también están así. No sé ni qué instrumento hacer para que no se ofendan. Algún instrumento. Puede ser. No podemos ser pasivos con un Dios que no es pasivo. ¿Cuándo debo clamar? Salmo 34, 6 dice: este pobre, ¿qué dice? Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. ¿Cuándo debo clamar?
Cuando estoy en una angustia, cuando estoy en una aflicción. Yo quiero que levanten la mano derecha a los que están en una angustia o en una aflicción. Nada más uno. Todo lo demás denle la receta a él. ¿Cuántos están en una angustia o en una aflicción? Levanta tu mano derecha. Pero también, ¿sabes cuándo hay que clamar? Cuando nos sentimos autosuficientes. Y te voy a decir por qué. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 3, verso 14 y ya termino. Cuando nos sentimos autosuficientes, porque cuando nos sentimos autosuficientes en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, en nuestra vida en general, cuando sentimos que no tenemos necesidad de nada, somos autosuficientes. O por lo menos nos sentimos autosuficientes. No tengo necesidad de nada. Es el momento más propicio para clamar. ¿Por qué? Ve conmigo Apocalipsis 3:14. ¿Qué dice? 3:14. El mensaje a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén y el testigo fiel y verdadero. ¿Qué significa el amén y el testigo fiel y verdadero? Que Él no miente, que lo que Él dice es la verdad, que aunque lo demás pueda aparentar ser una cosa, pero lo que Él dice es la verdad. Eso significa que es el testigo fiel y verdadero. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa, ¿qué dice? ¿De qué? ¿De qué? De ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado. Mira lo que dice: eres un desventurado, miserable, pobre. ¿Qué dice? Ciego y desnudo. Pero espérate, Jesús, has de estar, te equivocaste de iglesia, porque esta era la iglesia más próspera de todas. La Odisea, una ciudad tan próspera, tan próspera, que la iglesia era de puro ricachón. De pura gente de varo. Y habían caído en la mentira, diciendo: Dios nos ha bendecido tanto, tenemos tanto el favor de Dios, que no tengo necesidad de nada. Habían caído en la mentira de que por tener tanto dinero, tanta prosperidad económica, pensaban que eso era el favor de Dios para ellos. Por lo tanto, no tienen necesidad de nada. Aguas con pensar que porque tengo dinero, esa es la bendición de Dios. Cuidado, porque Jesús dijo: la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Aguas con pensar de que, ay, ya me cayó un dinerito, Dios me acaba de bendecir. Y sí, es verdad, a veces Dios nos bendice, pero si tú estás observando de que por causa de que tu comodidad económica que antes no tenías te está llevando a la pasividad de tu oración, entonces eres un pobre y miserable, desventurado, ciego. Porque cuando no tenías,
te levantabas temprano a orar, porque sabías que tu bendición dependía de Dios. Porque antes de que tuvieras el trabajo que hoy tienes, el trabajo que hoy tienes, que te lo pediste a Dios y que hoy ya no te permiten ir a su presencia en casa, y que apenas termina la mente, estás saliendo de ese lugar porque tienes que ir a ver tus cosas. Cuando Dios te dio ese trabajo, bien que orabas con tu familia, pero hoy ni tiempo de orar tienes. Eres un pobre, ciego y miserable. Porque antes de que Dios te diera ese hijo, clamabas por ese hijo. Dios, dame un hijo, dame un hijo, dame un hijo. Y Dios te da un hijo, y hoy no vienes a la iglesia porque dices: tengo que atender a mi hijo. No tengo necesidad de nada, decía la Odisea. Me he enriquecido. Es decir, estoy bien. Ese es el momento, cuando nos sentimos así, ese es el momento para decir: Señor, necesito que tú hagas algo en mi vida. Porque antes de la caída es la altivez de espíritu. No tenías negocio, hoy tienes negocio. Dale gracias a Dios por ese negocio. Amados, si tú estás entendiendo este mensaje, este lugar se tiene que llenar el miércoles de oración. Porque nuestra ciudad está necesitando que los justos clamen. Nuestro país está necesitando que los justos clamemos. Pero yo estoy bien. Entonces eres un egoísta. Estás pensando en ti nada más. Es que, hermano, usted no sabe que yo llego cansado. Todos llegan cansados y vienen. No eres el único. Yo me acuerdo que yo venía hasta con mi uniforme, vendía libros con un hermano. Más feo el uniforme, horrible, así, color rata. Pero no me iba a dar tiempo de ir a mi casa. Dice: pues sí me voy. Y venía con mi uniforme aquí, venía rápido, y luego me daba pena, pero pues llegué. Uno quiere venir perfumado. Venga a orar. Si no le da tiempo, venga a orar. Nadie le va a estar oliendo. Solamente las personas que necesitan a Dios claman, aprenden a clamar. Los que no aprenden a clamar es porque se sienten bien. Estoy bien, no tengo necesidad de nada. Quédate así. Pero si tú tienes hambre de Dios, yo tengo hambre de Dios, y yo sé que Dios puede intervenir en lo que necesito. Si tú vas a clamar hoy, y si quieres aprender a clamar, si quieres que el Espíritu Santo te enseñe, ponte de pie. Yo quiero aprender a clamar. Y pasa aquí al frente. Cuán importante es para tu vida mostrar fidelidad con tus ofrendas y diezmos. Si deseas hacer una donación, te proporcionamos los siguientes números de cuenta: